Gloria al Señor. Voy a pedirle ahora que se pongan sobre sus pies y busquen en sus Biblias en la carta de Juan, la primera carta de Juan, en el versículo 1. Vamos a estar leyendo en el capítulo 1, en el versículo 5 al versículo 7. Es decir, la primera carta de Juan, busquen ustedes la primera carta de Juan, el capítulo 1, el versículo del 5 al 7. Amén. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Y dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y los anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oremos, Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y eres santo. Te pedimos en esta hora, Padre, que tu gracia, tu amor y tu misericordia estén con nosotros. Permite, mi Dios, que esta palabra que vamos a predicar hoy sea una palabra que edifique nuestras vidas, que nos llene, Señor, que podamos entender la verdad de tu palabra, que sea una palabra que nos confronte, Dios mío, que sea una palabra, Dios mío, que nos ayude a vivir en santidad, a tener una vida correcta delante de ti. Tú eres Dios, tú eres santo y tú eres bueno, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bendito. Ayúdanos, Señor, porque solo no vamos a poder. Necesitamos de la ayuda de tu Espíritu Santo. Necesitamos de la ayuda tuya para poder seguir adelante. Nuestras fuerzas no pueden fallar. Nuestra mente nos puede fallar, Señor. Pero tu palabra, Señor, nunca nos fallará. Por eso te pedimos en el nombre de Cristo que tu Espíritu Santo hoy esté con nosotros. Que esta palabra que va a ser predicada sea tu voluntad. Porque tú eres Dios, porque tú eres santo y porque tú eres bueno. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bueno, estamos leyendo la primera carta de Juan, capítulo 1. Leímos el versículo 5 al 7. Una palabra preciosa, una palabra linda. Dice: este es el mensaje que oí de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Mire, hermano, estamos en tiempos difíciles. Son tiempos finales donde el pecado hoy es algo común. Ya el pecado no asombra en nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad que el pecado lo vemos como algo normal. Y tan normal que hoy vemos iglesias que se pueden dar el lujo de tener cristianos inmaduros. Hay iglesias que rechazan la enseñanza. Hay iglesias que rechazan el estudio bíblico. Y el peligro más grande que está sufriendo los cristianos hoy en día no son las organizaciones de LGTBQ, no son los movimientos feministas, no es estas cosas que sabemos que no le agradan a Dios. Estas cosas afectan a la iglesia, pero lo que más está afectando a la iglesia es que tenemos una iglesia hoy indiferente al pecado. Una iglesia que no busca prepararse en la palabra del Señor en conocimiento.
Tenemos hoy una iglesia que prefiere el entretenimiento que el conocimiento de Dios. Hace unas 3 semanas más o menos visitamos una iglesia. En esta iglesia la persona que predicó solo usó 3 palabras y con 3 palabras estuvo 1 hora predicando. Toda la iglesia se empezó a reír porque aquel hombre lo que hacía era chistes cotidianos, chistes comunes, hablando de la cotidianidad del ser humano, cómo nos hemos apartado de nuestros hijos, de nuestras esposas. Y este hombre decía verdades, pero las verdades que él decía, ninguna estaban apoyadas en la palabra de Dios. Estaba apoyada en cosas figurativas que en nuestros tiempos nos roba el tiempo, y disculpe la redundancia, como es el teléfono, como es el trabajo, como es el dinero. Y él empezaba a hacer payasadas y la iglesia reía, pero no se hablaba de la palabra de Dios. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cómo es posible que hay líderes cristianos que usted lo llama y a ninguna hora está leyendo la palabra de Dios? Siempre están ocupados en otras cosas, pero no te hablan de la palabra de Dios. Y cuando tú hablas con ellos de la palabra de Dios y le hablas de la necesidad de darle conocimiento a la iglesia a través de la doctrina, enseñarle palabra de Dios, enseñar estudios bíblicos, sencillamente te rechazan. Porque no es posible que usted sea pastor de una iglesia, que usted tenga que predicar el domingo, que tenga que dar estudio los miércoles, y usted tenga tiempo todavía para las cosas del mundo. Porque usted necesita investigar, usted necesita escudriñar las escrituras, usted necesita tener tiempo con Dios para que Dios le dé revelación. Si usted nada más se ocupa en las cosas del mundo, si usted no estudia la palabra de Dios, entonces todos los domingos tiene que tener un predicador invitado. Porque usted no tiene palabra de Dios, porque usted no estudia la palabra de Dios, porque usted no quiere conocimiento de Dios. Estamos en tiempos donde tenemos iglesias show. Es más importante la alabanza que la palabra de Dios. Javier me llamaba hoy y yo le dije: mira, aquí estamos todavía, no tenemos alabanza. Y él me dijo: no, yo lo que quiero es escuchar la palabra de Dios. Vamos a la iglesia no a reírnos. No estamos aquí para hacer un show. La alabanza a Dios es importante. Estamos aquí porque queremos recibir conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios solo lo podemos obtener estudiando la palabra de Dios. Si el cristiano no estudia la palabra de Dios, se convierte en un cristiano inmaduro. Ese cristiano que se va de la iglesia porque periquita o la muchachita o el muchachito lo miró mal. Esos no son los tiempos. Son tiempos de buscar a Dios y mirar a Cristo. Los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de vuestra fe. Pero queremos una iglesia fácil. Queremos una vida fácil. Lo queremos todo rápido. No tenemos tiempo para leer la palabra de Dios. No tenemos tiempo para conversar con Dios. No tenemos tiempo para conversar con nuestras esposas. No tenemos tiempo para conversar con nuestros hijos. No tenemos tiempo para llevarnos nuestros hijos a la escuela. No tenemos tiempo. Y cuando nuestro hijo está metido en droga y está metido en otras cosas, porque nunca hemos tenido tiempo para nuestros hijos, entonces decimos: ¿por qué Dios permitió esto? Si mis hijos iban a la iglesia y jugaban allí, si mis hijos cantaban allí, porque te ocupaste más de otra cosa que de tus hijos y tu familia. Mire, lo primero para el cristiano es Dios. Dios en tu corazón, Dios en tu vida, Dios en tu caminar, Dios en tu andar. Y lo segundo es la familia. ¿Por qué muchos pastores, sus hijos no están en las iglesias?
porque le dedicaron más tiempo al ministerio que a la familia, porque no entendieron las escrituras, porque no entendieron el mensaje de Dios. Dios nunca te va a poner a ti primero el pastorado que ser padre, porque Dios tiene muchas personas para ser pastores, pero tiene un solo hombre para ser el padre de tu hijo. Pero han confundido las escrituras porque no tienen el conocimiento de Dios, porque no tienen tiempo para escudriñar. ¿Qué nos dice la palabra de Dios hoy? Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Quién está hablando? Está hablando el apóstol Juan. Juan está diciendo: este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién es Él? Que hemos oído de Jesús. Juan, el apóstol Juan, caminó con Jesús y fue famoso por ser el discípulo amado. Allí en la cruz del Calvario, cuando a Cristo lo estaban crucificando, al lado de María estaba Juan. Y ese Juan hoy nos está revelando el mensaje que él oyó de Jesús. Y no solamente nos está revelando, dice: lo estoy anunciando. ¿Qué es lo estoy anunciando? Lo está llevando a todo el mundo. Juan es un testigo ocular. Él estuvo allí al lado del maestro. Él escuchó del maestro. Y lo que escuchó del maestro, hoy nos lo está transmitiendo en su palabra. ¿Cuál es ese mensaje que él oyó del maestro? ¿Cuál es ese mensaje importante que él quiere hoy para su iglesia? ¿Cuál es este mensaje que Juan está proclamando para la iglesia? ¿Cuál es? Lo vamos a encontrar ahí en la escritura. Dice que en 1 de Juan 1:5 dice: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Cuando vamos al original griego, dice: Dios es luz y no hay oscuridad en él. En Dios no hay oscuridad, en Dios no hay tiniebla. Pero quiero que te fijes bien en el mensaje que está dando Juan. Juan no dice que Dios está en la luz. Dios dice que Dios es luz, Él es luz. Su atributo, su naturaleza es luz. Y dice que en esa luz que Él tiene no hay sombra, no hay oscuridad, no hay tiniebla, porque Él es la luz. Él no está en la luz. Cuando tú te paras en la luz, tu cuerpo emite sombra, y esa sombra es ausencia de luz que se convierte en oscuridad. En Dios eso no ocurre, porque Dios es luz. Él es luz, de Él emana la luz. Y mire lo que dice. Esto es una revelación que nos quiere dar Juan. Y no hay ninguna tiniebla en Él. ¿Qué simboliza la luz? ¿Qué está hablando cuando dice que Dios es luz? Está usando una palabra metafórica. Metafórica quiere decir que lo que está tratando de decirnos es que en Él emana algo puro, algo radiante, algo que cuando está Dios, todo está en la luz, todo está a la vista. Cuando tú quitas la luz y estás en tiniebla, en oscuridad, tú no puedes apreciar lo que está al lado tuyo. Quiere decir que si un hermano o una hermana me está mintiendo, yo no lo puedo saber si yo estoy en la tiniebla. Pero si yo estoy en la luz de Dios, entonces lo puedo ver. La palabra luz aquí está metafóricamente simbolizando la naturaleza de Dios. ¿Y cuál es su naturaleza?
una naturaleza santa. Dios es justo. ¿Qué es justo? Justo es que lo que es mío o lo que no es mío, yo no lo quiero. Yo no quiero lo que no es mío. Yo quiero lo que es mío. Yo quiero lo que me pertenece. Pero lo que no me pertenece no lo quiero. Porque yo soy justo. Entonces, Dios en su justicia nos da lo que nosotros merecemos. Pero en su misericordia, Él nos quita lo que nosotros nos merecemos. Nosotros no nos merecemos a Cristo. Nosotros no merecemos el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero por misericordia, en su amor, Él nos otorga o nos extiende su misericordia. Pero también nos extiende su gracia. Pero también nos extiende su amor. Porque Dios quiere atraernos. ¿Atraernos a qué? A su luz. Él quiere que nosotros los cristianos maduremos en la palabra, maduremos en el conocimiento, para que nos acerquemos a la luz. Porque si no tenemos conocimiento del amor de Dios, de la justicia de Dios, de la misericordia de Dios, de la santidad de Dios, no nos vamos a acercar. Entonces, Dios es luz. Dios quiere que tú sepas hoy, en esta mañana, que Él es luz, no que Él está en la luz. Él es luz. Y esta luz está atribuyendo su naturaleza, santo, puro, algo que no se contamina. Porque dice que en Él no hay oscuridad, en Él no hay tiniebla. Él no cambia. Él es fiel. Nosotros los seres humanos somos a veces infieles. Aquí en Odessa habla con los pastores. Ningún pastor quiere un copastor porque dice que los copastores lo traicionan. Entonces el hombre está lleno de infidelidad. Pero Dios no. Dios es fiel. Y Dios te va a ayudar. No te va a ayudar a dar lo que tú mereces. Él no te va a ayudarte para darte lo que tú mereces. Él va a darte lo que tú no mereces. Él quiere atraerte. Él quiere que tú vivas en luz y no en tiniebla. ¿Qué es la tiniebla? ¿Qué es la oscuridad? Representa el pecado, lo impuro, lo inmoral, lo injusto, el egoísmo, el egocentrismo, el yoísmo, donde todos queremos ser yo y yo y yo. Dios no quiere eso. Eso es tiniebla. Representa la tiniebla, la oscuridad. Mucha gente hoy en el mundo vive allí. Vive allí. Hay quien ahora dice el orgullo gay. La palabra gay es alegría, representando este tipo de organización LGTBQ, donde un hombre con un hombre y una mujer con una mujer se pueden amar. En España acaban de aprobar una ley sobre el ser. Hay más de 36 formas de ser. Usted puede ser una silla, usted puede ser lo que usted quiera, lo que usted sienta, violando todo tipo de reglas. Pero evidentemente este tipo de personas vive en la tiniebla. Pero aún tenemos en la iglesia cristianos que viven en tiniebla, pastores, líderes, que desechan el conocimiento de Dios, que desechan la palabra del Señor, que viven indiferentes. Y Dios está llamándote. Dios quiere un pueblo santo. Dios quiere un pueblo que viva en la luz y no en la tiniebla. Mire lo que dice el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Miren qué interesante. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tiniebla,
mentimos y no practicamos la verdad. Hoy te encuentras mucha gente que te dice que él tiene comunión con Dios. Yo vivo orando. Mi vida es una vida de oración con Dios. Y tú no le puedes cuestionar, porque tú no estás en su casa para saber si sí o si no. Pero sus obras no respaldan lo que su boca dice. Ellos dicen que son hombres de oración. Ellos dicen que son hombres llamados. Ellos dicen que son hombres ungidos. Pero su testimonio no lo conducen a eso. Porque son hombres injustos. Porque son mujeres injustas. Hombres y mujeres amadores de sí mismos. Que solo buscan el beneficio para ellos. Y no les importa el beneficio del hermano. Y dice entonces la palabra: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La Biblia dice que el padre de mentira es Satanás. Cuando tú mientes, cuando tu vida no está ajustada, porque tú no tienes conocimiento del Señor, porque tú no sabes lo que es ser justo, porque tú no sabes lo que es ser santo, porque tú no te tomas el tiempo para leer la palabra de Dios. Tú estás allí en la iglesia, eres un cristiano inmaduro, te vas de aquí, te vas para allá, tú no sabes qué hacer, pero como tú no estudias la Biblia, la palabra, tú no sabes cómo tener comunión con Dios. Pero tú oras al Señor, tú tratas de buscar de Dios, y tu oración es posible que llegue al techo, pero no a la presencia de Dios. ¿Por qué no a la presencia de Dios? Porque tú andas en tinieblas. Porque tú mientes y no practicas la verdad. Porque no hay justicia en tu corazón. Ahora, ¿qué quiere decir tener comunión con Dios? La palabra comunión dice compartir algo que es común para dos personas. Quiere decir, cuando yo digo que tengo comunión con Javier, es porque yo y Javier compartimos ideas comunes. Cuando yo digo que tengo comunión con Pepe, es porque yo y Pepe compartimos ideas comunes. Cuando yo digo que tengo comunión con mi hermana Damaris, es porque compartimos ideas. Pero si una persona es justa y la otra es injusta, no comparten, no pueden tener comunión. ¿De qué vamos a hablar? Si usted piensa que esto es amarillo, yo pienso que es rojo. Tengo un amigo, conozco hace más de 20 años este amigo mío, lo conozco de Cuba, es de La Habana igual que yo, y cada vez que este amigo hablaba conmigo por teléfono, me hablaba con malas palabras, y eran malas palabras y malas palabras. A mí me daba pena decirle: hermano, yo no hablo así. Pero un día fueron tantas las malas palabras que le dije: hermano, me da tremenda pena contigo, pero yo no hablo esas palabras que tú hablas. Y aquel hombre me dijo: oh, discúlpame. Y me mandó un mensaje por WhatsApp: no me llames más, no vamos a conversar más, porque esa es mi manera natural de ser, hablar malas palabras. Y parece que a ti eso te ofende. Es decir, a pesar de que para mí es una buena persona y es una persona que aprecio, porque cuando mi hijo enfermó en Cuba, él fue a ver a mi hijo y yo vi consideración de él, este hombre y yo ya no tenemos comunión, ya no podemos hablarnos por teléfono, porque él decidió que su conducta era buena. Pero yo he decidido que su conducta es mala. Entonces se rompió la comunión. Esto pasa con Dios. Si queremos vivir como nos da la gana, si nosotros queremos vivir una vida como queremos, siendo egoístas, siendo injustos, mirando las cosas como nosotros queremos, no como Dios quiere, si nosotros no vivimos en santidad y obediencia a la palabra de Dios, si nuestra vida tiene el carril que yo quiero, entonces yo pierdo. Porque yo no soy un hombre santo. Y como Dios es santo,
Él tiene comunión con los santos. Y como Dios es justo, Él tiene comunión con los justos. Esa es la razón por la cual usted ve personas que le dicen que son cristianas, oran más que no sé quién, pero sus vidas son desastres. Sus vidas no dan fruto digno de arrepentimiento, porque en su corazón hay injusticia. Yo he visto pastores que cuando van a hacer fiesta en sus iglesias se sientan en la mesa del medio, como si ellos fueran señores, cuando la Biblia dice que el mayor entre nosotros sea el siervo. La Biblia dice que el pastor es un servidor. Muchos pastores dicen: yo soy ministro de Dios, como cosa que hay que alabarle. Y la palabra ministro significa servidor. Jesucristo no quiere gente arrogante, gente que se crea superior a los demás. Jesucristo quiere gente humilde que se ve inferior a los demás. Estamos para servir y no para ser servidos, dijo Jesús. Entonces, cuando tú no tienes estos conceptos, cuando tú no vives de esta manera, tú estás en tiniebla, seas quien seas. Y dice que no estás en la luz. Y si tú tienes estos conceptos, que te crees el mejor del juego, que te crees el que más te la sabe toda, entonces tú no tienes comunión con Dios. Todo eso que tú dices es mentira. Porque para tener comunión con Dios hay que ser como Dios. Hay que ser santo, hay que ser justo. Tenemos que ser santos, justos, vivir puro. Ahora el hermano me dice una palabra, mira, voy a tomar a mal. No, justifícalo, porque yo soy puro. Purifica tu pensamiento. Todo lo que te dicen no es malo. Hay personas que todo lo que tú le digas para ellos es malo, es doble sentido, es maldad, es traición. Y Cristo, ¿qué fue lo que hizo en mi vida y en la tuya? No lo limpió de todo pecado, no lo limpió de la maldad, no nos hizo una nueva criatura. ¿Cuál es el cambio si yo voy a ser igual que los mundanos? ¿Cuál es el cambio si voy a estar en el chisme, en el brete? No, a mí no me hable de chisme, a mí no me hable de lo que hizo el otro, a mí no me interesa. A mí me interesa Jesús. Amén. Porque yo quiero vivir eternamente con Jesús. Y yo necesito, para vivir eternamente con Jesús, tener comunión con Dios. ¿Y cómo voy a tener comunión con Dios si mi vida es mundana? ¿Y cómo voy a tener comunión con Dios si yo no conozco a Dios porque no escudriño la palabra de Dios? Yo saco un tiempo para sacar el perro al patio, pero no saco un tiempo para leer la Biblia. Yo quiero trabajar 12, 13, 14 horas. Señor, el tiempo es 24 horas. 8 para dormir, 8 para trabajar y 8 para la familia. Y en esas 8 de la familia, saca algo para leer la Biblia. Saca tiempo para hablar con Dios. Pero si trabajas 14, 15, 16 horas, no tienes tiempo para Dios. No tienes tiempo para la familia. No tienes tiempo para el sueño. Y cuando tú no tienes tiempo para el sueño, te falta la salud, porque vienen las enfermedades. Y cuando tú no tienes tiempo para tu esposa y tu hijo, tú pierdes tu familia. Y cuando tú no tienes tiempo para Dios, ni para la palabra, ni para orar, entonces tú pierdes la comunión con Dios. Todo es pérdida. La vida del cristiano no se trata de ambición. No es que yo voy a ser rico. La vida del cristiano se trata de vivir en comunión con Dios, en comunión con tu familia, buscando la manera de agradarle a Dios en todo lo que tú hagas. No es ser perfecto. Dios no te pide que seas perfecto. Cuando en el libro de Mateo Jesús dice, sé perfecto, porque Dios es perfecto, en el original griego lo que está diciendo es, sea maduro, porque Dios es perfecto. Porque Dios nunca le va a pedir a usted que sea perfecto. Dios le va a pedir, sea un cristiano maduro. Pero ¿cómo voy a ser maduro si no leo la palabra de Dios? ¿Cómo voy a ser un pastor maduro si no tengo estudios bíblicos en mi iglesia?
¿Cómo voy a ser un hombre de Dios maduro si no doy doctrina en mi iglesia? ¿Por qué no doy doctrina? Porque si doy doctrina, si doy estudios bíblicos, aquel que es mormón, aquel que es pentecostal, el otro que es apostólico, se van a ir de mi iglesia. Entonces yo como pastor, ¿qué quiero? Una iglesia llena. Aunque sea llena de inconversos que van allí a un show, no importa. El problema es mi ego. El problema soy yo. Pero la palabra de hoy te dice que si ese es tu propósito, tú estás en tiniebla. Y si tú estás en tiniebla, miente. Porque la verdad no está en ti y no hay comunión con Dios. Porque la comunión con Dios viene cuando mi vida es una vida santa, pura, justa, delante del Señor y delante de los hombres. Hay quien te dice a ti, a mí no me importa lo que piensa aquel, a mí no me interesa lo que piensa. No, te tiene que interesar. Te tiene que interesar. Esfuérzate por ser santo, por ser justo con el mundano, con el inconverso. Con todos ellos quieres que tú seas un hombre y una mujer justa. Porque tú reflejas la presencia de Dios. Porque Dios nos hizo a imagen y semejanza. Y cuando Cristo en la cruz de Calvario ha renovado nuestra vida, nos ha redimido, nos ha devuelto a aquel lugar del Edén donde Dios dijo, te creé a mi imagen y semejanza. Cada cristiano refleja a Jesús. Y si tú vives en tiniebla y tú no reflejas a Jesús, tú no tienes comunión con Dios y tú no eres cristiano. Tú vas a la iglesia, tú visitas un lugar donde se alaba a Dios, pero no eres cristiano porque tu vida no refleja a Jesús. Para yo ser llamado cristiano, mi vida tiene que reflejar a Jesús. ¿En qué? En humildad, en santidad, en justicia, en amor. Porque yo soy cristiano. Porque soy un seguidor de Jesús. Porque yo reflejo la imagen de Cristo. Mucha gente no quiere venir a la iglesia. Porque dicen, si este es cristiano, ¿qué voy a hacer yo allí? Porque cuando dice este, está diciendo que es injusto. Está diciendo que es mentiroso. Está diciendo que es tramposo. Está diciendo que compras cosas robadas, cosas que tienen malas influencias. Y el mundo lo sabe y el diablo también. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿A qué? Por eso no predicamos hoy en día. ¿A quién le vas a decir del hombre nuevo si tú eres un hombre viejo? Si tú sigues en los mismos rudimientos que tenías cuando no conocías a Jesús. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto es fuerte, hermano. El versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Oh, cambió la cosa. Cambió. Dice el apóstol Juan, el que escuchó de Jesús estas palabras. Si andamos en luz, como Jesús está en luz, como Dios es luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué a veces vamos a las iglesias y vemos que la gente no se lleva uno con otro? No hay comunión, porque una vive en tiniebla. Pero cuando dos personas viven en luz, tienen comunión. Amén. Tenemos de qué hablar, porque no hay trampa. No somos tramposos. Hable la verdad. Que la verdad molesta. Sí, la verdad molesta. Pero la verdad no ofende. Usted puede caer pesado, caerle mal a otro, lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque tú le dices la verdad. Nadie quiere oír la verdad. Todo el mundo quiere mantenerse en la media mentira. No, la verdad, hermana o hermano, usted no es justo. Porque lo justo es picar la naranja a la mitad. Eso es justo. Pero cuando la naranja tú la picas y me saca un gollejito, vaya mío, mira, tómate ese gollejito. Todo esto es mío, me voy para aquí, esto es mío. Ahí no hay verdad. Ahí hay egoísmo, ahí no hay justicia.
Los hombres y mujeres justos pican la naranja a la mitad. Son transparentes. Tiene que haber transparencia. El cristiano tiene que ser transparente. Tiene que ser santo, tiene que ser puro. ¿Quién tú crees que te vas a salvar, vas a vivir la vida eterna siendo un tramposo? ¿Tú crees que vas a llegar allá donde está Dios siendo un mentiroso? ¿Tú crees que te vas a salvar y llegar a la vida eterna? No. La fe en Jesús nos salva, pero es la raíz. Nuestra conducta tiene que reflejar frutos dignos de arrepentimiento. Mi vida tiene que reflejar un cambio. No importa que me vayan a hacer daño. Yo cuando estaba en Cuba, un hermano de la iglesia, un líder. Yo era un líder mayor que él porque él era un hijo espiritual mío. Él se había convertido conmigo. Pero ya era un líder, ya estaba creciendo. Yo era como su mentor. Y íbamos a cambiar. Allá en Cuba no se vendía casa cuando aquello, era permutarla, ¿ves? Esta casa la permuta por esta, sí, la cambias y ahí salía, y a lo mejor te daban un dinerito. Y aquel hombre fue a mi casa, me buscó en su moto. Oye, tengo una buena proposición, yo vivía en una casa pequeña y él me quería cambiar mi casa por la casa de su mamá. Al final me quería engañar. Él iba a salir beneficiado mucho y yo no. Y yo vi desde el inicio la trampa. Y le dije a aquel hermano, yo soy como un niño chiquito que tiene un papá que lo cuida. Dios no va a permitir que me engañe. Cuando tú vives en la luz, cuando tú tienes comunión con Dios, Dios te protege. Él te cuida, Él te guarda. Él está ahí contigo. Y fuimos a hacer la permuta. Y el hombre inconverso que iba a hacer el negocio con él, que eran 3 negocios, 3 casas cambiándola ahí, que se van, le dijo a él, ¿tú eres cristiano? Y él le dijo, sí. ¿Y este es tu hermano? Este era yo. ¿Este es tu hermano? Y le dijo, sí. Y yo, concho, compadre, le vas a dar la mala, lo vas a acabar con él. Y tú lo que quieres es que él coja vaya. ¿Me entiendes? Dios guardó mi vida. Vive en santidad. Vive correctamente delante de Dios. Dice esta palabra tan hermosa. Pero si andamos en luz, nosotros no somos luz es Dios. Pero si yo ando en la luz de Dios, ¿cuál es la luz de Dios? Santidad, pureza, justicia, verdad, sinceridad. Si yo ando en esa luz, que es la luz de Dios, yo ando en esa luz de Dios. Como Dios está en luz, porque Dios es luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Ven? Nos vamos a llevar bien unos con otros. ¿Por qué nos vamos a llevar bien? Porque yo no te quiero hacer trampa a ti y tú me quieres hacer trampa a mí. Porque tú eres un hombre justo, Pepe, y yo soy un hombre justo. Y cuando vamos a picar la naranja, ¿cómo la picamos? A la mitad. No, que es un pedacito más para mí y un pedacito menos para ti. Entonces, vamos a llevarnos bien, Javier. Porque nosotros vivimos en la verdad. Porque tenemos comunión. ¿Por qué vamos a tener comunión? Porque nos entendemos. Porque tú dices, mira, esto en el Uber no me va a cobrar más de lo que es. Porque no me va a hacer trampa. Porque este es un varón de Dios. Y cuando yo voy a hacer negocio con Javier, mi mujer me dice, ten cuidado con ese hombre, no me gusta. No te preocupes, eres un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque Javier vive en la luz. Entonces, dice la palabra que si nosotros andamos en luz, vamos a tener comunión, no solamente con Dios, vamos a tener comunión unos con otros. Porque nos vamos a identificar. Dice, y la sangre de Jesucristo, escuche bien, hay un beneficio extra. Hay algo extra. Hay una propina, ¿ves? Cuando yo estoy manejando a una persona y me digo, oye, yo le voy a dejar una buena propina. Yo digo, hermano, todo el mundo me promete eso, porque nadie da buena propina. Y no, yo sí le voy a dar una buena propina. Yo, está bien. 20 pesos me dejó, una tremenda propina. Ahora aquí Jesucristo te quiere dar una buena propina. Dice, pero
Pero si andas en luz, esa es la condición. La condición es andar, vivir en luz. Pero si andas en luz, no solamente vas a tener comunión unos con otros, sino que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús nos va a limpiar de todo pecado. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque es importante, independientemente que yo vivo en la luz, ¿por qué necesito ser limpio de pecado? Porque dice la palabra de Dios en el mismo libro, en la misma carta, que si no reconocemos ante el Padre que somos pecadores, le decimos a Jesús y a Dios que somos mentirosos. Porque todos pecamos. La diferencia está en que la gente del mundo que no conoce a Jesús vive en el pecado. Es como el marrano. El marrano se revuelca en el barro. El cristiano no. El cristiano se embarra de barro. El cristiano peca. Hay una diferencia en pecar y vivir en el pecado. Pero cuando tú estés en luz, que sea un hombre y una mujer justa, y vivas en la luz, hay un beneficio extra. Vas a tener comunión con Dios, vas a tener comunión con los hermanos, y la sangre de Cristo te va a limpiar constantemente de tus pecados. Vas a vivir sin culpa. Cuando la sangre de Cristo te limpia de tus pecados, vives sin culpa. Y cuando tú vives sin culpa, porque tú estás limpiado o limpio por la sangre de Cristo, tú estás representado como santo. Tú eres un hombre y una mujer santa. ¿Por qué? Porque Cristo viene detrás de ti ayudándote con ese fallo que tenemos, porque no somos perfectos. Dios quita la culpa. Pero si andamos, mira esto todo cambia. Todo cambia. Cuando tú vives en luz, todo cambia. Cuando tú estás en comunión con Dios, todo cambia. Cuando tú estás en comunión con tus hermanos, todo cambia. Tu vida cambia. Tu relación con tus hermanos cambia. Hay gente que se lleva mal con todo el mundo. Nadie se puede llevar con él, porque se la pasan haciendo trampa. Y él no, yo con Pepe no quiero ni saber. Oye, estoy allí, no, fíjate de Pepe. Pepe es un tramposo. ¿Cómo que un tramposo? Pepe es un tramposo. No, pero Pepe es un varón de Dios. No, y ahí viene. Pero cuando tú andas en luz, cuando tú eres justo, eres santo, vives en la verdad, eres transparente, tú tienes comunión con Dios. Dios es la fuente, y Dios te nutre, y Dios te llena, y Dios te fortalece, y entonces después tienes comunión con tus hermanos. Y entonces Cristo, con su sangre, está detrás de Pepe, limpiando sus pecados. Eso es un beneficio extra. Ahora, la santidad, ¿por qué es importante? Porque la santidad viene por obedecer la palabra de Dios. La santidad viene cuando hay justicia en tu corazón. Dice, si permaneces en mí, oye lo que dice Jesús en Juan 15:7. Juan 15:7 dice Jesucristo, si permaneces en mí, ¿qué es permanecer en Él? Para tú permanecer en Cristo, tienes que ser un hombre santo. Tienes que ser un hombre justo. Tienes que ser un hombre que vive en la verdad. Tienes que ser un hombre que vivas en la luz. Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que quieran y será hecho. Esto es un beneficio. Esto es una propina que Dios te está dando. Mira lo que dice Jesús. Jesús te dice, si permaneces en mí, si tienes comunión conmigo, si eres un cristiano santo, justo, puro y que vives en la verdad y no en la tiniebla, y si la palabra mía, la palabra que yo te doy, la Biblia, este libro, tú lo pones por obra, dice, pedid todo lo que quiera
y os será hecho. Amén. Dios te dice, pide lo que quieras. No te está diciendo pide esto, no, pide lo que quieras. Hace 2 semanas atrás empezó el pie izquierdo a dolerme y la rodilla se me hinchó, se me inflamó. Y parece de mucho tiempo, mucho rato manejando. Y estaba ahí, y estaba haciendo yo este estudio bíblico, o esta predicación, y cuando estaba, digo, oh, mira, espérate. Y el Señor, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que me sane de esta pierna. Tú estás diciendo aquí lo que sea. Y yo te pido, y hermano, al otro día ya estaba sano. Le dije a mi mujer, oye, ya la pierna, estoy sano. Tengo que bajar de peso porque las piernas están aguantando ahí. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Cuando tú tienes comunión con Dios, cuando tu vida tiene comunión con Dios, todo lo que le pidas al Padre, el Hijo te lo va a conceder para glorificar al Padre. Pero tu vida tiene que reflejar a Jesús. Una vida en santidad. Una vida en santidad nos permite comunión con Dios, comunión con los hermanos. Nos permite una vida santa. Dios está prometiendo en su palabra que si permaneces en Jesucristo, su Hijo, y sus palabras permanecen en nosotros, todo lo que pidamos, el Hijo, en Jesucristo, nos los dará. Dios te está diciendo, Dios te está diciendo, hermano, que la santidad da comunión con Dios. Y la santidad es importante. Dios es fiel y verdadero. Su palabra en el Salmo 25:14 nos habla de la intimidad de Jehová. Mira lo que dice el Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Hay un beneficio en tener comunión con Dios. Hay un beneficio, y ese beneficio tú tienes que buscarlo. Ese beneficio tú tienes que buscarlo en Dios. Dios te ama. Dios quiere que tú seas una mujer y un hombre temeroso de Dios. Dios quiere que tú vengas a su presencia. Dios quiere que tu amor sea, que su amor sea derramado sobre aquellas personas que son obedientes. La obediencia es prosperidad. Cuando tú obedeces a la palabra de Dios, tú vas a prosperar. Tú vas a cambiar. Amén. Voy a orar ahora, hermanos.